Bueno, cuéntanos de Venezuela, Lulu. Estaba leyendo esta mañana que los chavistas dicen que ganaron 300 de las 335 alcaldías que estaban en juego. Es una mentira, es un robo, un fraude. Bueno, uno más, ¿no? Fíjate, es bien complicada la situación, fíjate. En el tema de las elecciones municipales hay una gran apatía en el país hacia el tema electoral, ¿no? Bueno, por las mismas condiciones en que se va a elecciones en Venezuela, con un ente electoral totalmente viciado. Acuérdate que las instituciones en Venezuela están secuestradas por un Estado delincuente y mafioso, ¿no? Entonces, corrupto. Entonces, el tema es que hay un gran desánimo, por supuesto, de un importante sector de la población de participar en elecciones con esos árbitros, ¿no? O sea, quien en su sano juicio va a decir, bueno, voy a volver a salir a votar para, con el voto también refrendar una supuesta democracia que, por supuesto, en Venezuela no existe. Eso por una parte, pero por otro lado también yo creo que no hubo sorpresas con el resultado electoral. Se sabía que quien iba a ganar las elecciones ayer era la abstención. El chavismo se habla de que lo que tiene es un 18% de votos, se ve que salieron 9 millones de personas a votar, eso es totalmente falso. Pero bueno, Ricardo, es la misma propaganda a la que hemos estado acostumbrados y las mismas mentiras a las que hemos estado acostumbrados tantos años. El que se las cree todavía a estas alturas, bueno, o no está muy bien de la cabeza o es cómplice. ¿Y cómo se sale de eso, Lulu? A tus padres, que hicieron una nueva, exitosa vida en Venezuela, donde naciste tú, les tocó irse de Cuba. Tu papá era un joven abogado. Y mi mamá fue presa política. Y tu mamá fue presa política. Y les tocó vivir a tu papá, lamentablemente fallecido, y tu mamá, que afortunadamente todavía vivir fuera de Cuba. Sí. Siempre le va a pasar lo mismo a los venezolanos. ¿Temes que lo que le ocurrió a tu familia en Cuba le va a pasar a los venezolanos? Bueno, nos viene pasando ya. Yo tengo casi 20 años viviendo en Estados Unidos. Yo decidí, con el triunfo de ese militar golpista, castrista, que fue el difunto Hugo Chávez, pues irme del país, porque claro, uno ya trae en el ADN pues esa estructura dolorosa de lo que es el castrocomunismo. Yo creo, Ricardo, que uno de los problemas que hemos tenido, y creo que lo hemos hablado también aquí infinidad de veces, y que a mucha gente le molesta cuando uno dice eso, a muchos de mis compatriotas pues venezolanos les molesta cuando uno dice eso, es que nos hemos equivocado mucho sobre con quién estamos lidiando, ¿no? Y es que la impronta castrista está en todos los sectores de la vida. Y yo sé que a los venezolanos les molesta, esto no es Cuba, Cuba es una isla. Esto es peor que Cuba, peor que Cuba. Te voy a explicar, fíjate, me explico para explicarme mejor. El tema de Venezuela, cuando tú ves las acciones que toma el régimen de Venezuela, la narcodictadura mafiosa y criminal de Venezuela, esas medidas que dicen, pero Nicolás Maduro no es tan bruto, fíjate qué inteligentes son. Eso está direccionado totalmente desde La Habana. Nos guste o no nos guste reconocer que en Venezuela manden los cubanos. Es como el alcohólico, que no reconoce que es alcohólico y entonces nunca se va a curar. Pero cuando tú eres alcohólico y reconoces, yo soy alcohólico, tienes la mitad de la pelea ganada. Entonces lo primero que hay que reconocer es que en Venezuela mandan los cubanos, los cubacastristas, ¿no? Me refiero, no los cubanos de bien, me refiero a los cubacastristas. Eso es lo primero que hay que reconocer. Porque lo primero que tú tienes que tener para ganar una batalla es reconocer quién es tu enemigo. Entonces, nosotros los venezolanos, en buena lid y con ese talante democrático que tenemos, hemos querido pelear por nuestras libertades y por nuestros derechos o exigirlos con un enemigo que no hemos identificado plenamente, que tiene rasgos, que quizás alguien nos los dice, mira que esto es Cuba, los cubanos nos dicen, mira, eso se parece mucho a Cuba, el carnet de la patria no es más que la libreta de razonamiento, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ya sabemos y que vienen ocurriendo en Venezuela. Y entonces uno dice, bueno, ok, está bien, lo identificamos, ¿y qué hacemos? ¿Qué se puede hacer hoy para no irnos 18 años atrás? Mira, lo único que al régimen de Venezuela le molesta y le duele son las sanciones y los escraches, la persecución en el exterior por venezolanos a estos vinculados actores
del chavismo, madurismo que opera en Venezuela. Las sanciones es lo principal. La mano dura de gobiernos como el del presidente Donald Trump, desde el Departamento del Tesoro, donde se aplican sanciones con nombre y apellido a personas que están vinculadas a ese gobierno y a los delitos que ha cometido ese gobierno, como es violación de derechos humanos, narcotráfico, etc. Eso por un lado. Igual el gobierno de Canadá, amplia presión en la Unión Europea porque las sanciones los estrangula. Eso es como tener una chequera muy gorda pero que nadie te recibe el cheque, Ricardo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos van a esas negociaciones y conversaciones en República Dominicana, ¿qué le exigen a la oposición? Que nos quiten las sanciones o no hay negociación. Bueno, en primer lugar, la oposición no puede quitar las sanciones. Lo que ya te dice de entrada que hay negociación no hay, porque eso no es posible. Las sanciones no la pone la oposición de Miami, que está en Miami, ni la que está en Washington. La oposición la pone el Departamento del Tesoro, amparado una serie de evidencias contra ese régimen. Y que para que te las quiten precisamente tienes que dar un cambio, ¿no? Tú como señalado en esa lista. Hemos visto otras personas que han estado en las listas del Tesoro que los quitan, entre ellos el presidente Álvaro Uribe, que hay que recordarlo también. Entonces, eso en primer lugar las sanciones. Después la oposición política, porque una cosa es la oposición civil democrática y otra es la oposición política. La oposición política tiene que reagruparse, reorganizarse. Divididos no vamos para ninguna parte. Una de las cosas que apuesta el régimen es precisamente la división, exactamente como pasó en Cuba para después estrangularte. Entonces, como nos está estrangulando. Entonces, claro, hay actores políticos sumamente cuestionados, porque desgraciadamente también hay que decirlo, mucha gente se ha prestado al juego del chavismo. Periodistas, abogados, políticos que han sido denunciados incluso por extorsión, por corrupción, por negociar a espaldas del país. Entonces, por hacerle el juego a una serie de individuos que reciben además dineros de otras personas para poder operar. Y entonces, claro, el ciudadano de a pie que todos los días tiene que hacer colas importantes, Ricardo, como en Cuba, para comprar lo que haya, en un país donde hay 75% de desabastecimiento de medicinas. Entonces, esa persona, por la agenda castrista, no hace política. Esa persona que tiene que conseguir la leche para su hijo, no va a hacer política. Esa es la agenda castrista. Uno no son medidas aleatorias, eso tiene una ruta, eso tiene un objetivo. Entonces, para redondear tu pregunta, ¿qué hacer? Más sanciones, hay que pedirle más sanciones al gobierno de Estados Unidos. ¿Tú crees que Estados Unidos debe de prohibir la exportación del petróleo de Venezuela a Estados Unidos? Yo creo que hace mucho tiempo Estados Unidos no ha debido comprarle ni un centavo más de petróleo a un régimen que ellos mismos tienen en la lista de países terroristas, que tiene a la mayoría de sus funcionarios en la lista del Tesoro. Y claro, siempre hay un sector que va a decir, oye, eso que está diciendo Lourdes va a terminar de estrangular a la sociedad civil. A la sociedad civil le quiero decir a los venezolanos que en este momento están en estos niveles de suprema miseria, ¿no? Es que no es pobreza, es miseria, ya es una miseria tan mísera, valga la redundancia, que es hasta ridícula, o sea, es algo que ya tú dices, superamos situaciones vistas en África, por ejemplo, ¿no? En momentos graves de carencias de agua o de comida en África. Entonces, sanciones, presión internacional seria, reagruparse los políticos que son al fin y al cabo los que nos han llevado a esta tragedia, ¿okay? Los políticos reorganizarse, hacer ellos mismos una depuración y una limpieza, si es que quieren gobernar, si es que quieren dar la pelea, si es que quieren vivir del cuento, eso es otra cosa, si es que quieren dar la pelea. Dejar de estarle vendiendo a la gente mercancía podrida con que esto ahora sí va a ser la salvación de Venezuela, ¿sabes? Nos viven vendiendo cosas, proyectos que no nos van a llevar a nada. La salvación de Venezuela, pienso yo, sería que se vaya Maduro. Pero no se van a ir si tú no tomas las acciones. A motus propios no se van a ir. Que se vayan los chavistas, o sea, no es que se vaya Maduro y pongan a Diosdado Cabello. Pero es que es un estado delincuencial, Ricardo. ¿Para dónde se va a ir Diosdado Cabello? Hay 4 o 5 países solamente donde esta gente se va a poder ir y que seguramente los recibirán. Hay unos muy interesantes y muy bonitos como Portugal,
que es el único que en la Unión Europea no ha querido aplicar y firmar sanciones contra Venezuela, cuando se unen los eurodiputados. Hay que estar claro con eso. ¿Por qué? Porque tiene unas alianzas tremendas con Chávez desde el principio. Entonces, el tema es muy complicado, pero a la vez muy sencillo. Para la oposición, te digo, aquí hay que exigirle sanciones a quien quiera poner las sanciones, que se la ponga. Desde Canadá hasta la Patagonia, cualquiera que tenga negocios con Venezuela, sanciones, sanciones y más sanciones. Estrangular a esta gente que no le reciban $1, que no puedan operar en la banca, ni en euros, ni en dólares, ni en nada, ni en moneditas de papel puedan operar. Sí, después, el petro ese que ahora han inventado. Bueno, después, Ricardo, la oposición política, reorganizarse. Aquí no hay dioses. Olvídate de Leopoldo López. Olvídate del otro señor. Olvídate de eso. Tiene que haber liderazgos verdaderos. Verdaderos. Organizarse la oposición es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy duro, pero los políticos están para eso. En segundo, nadie ha dicho que la política es justa, porque la gente dirá, bueno, pero Leopoldo pasó 5 años preso. Bueno, usted no quería ser político, y tiene el costo de ser político. Ay, pero es que habla muy duro, pero es que es así. Nadie dijo que la política es justa, nadie dijo que a él le toca porque estuvo preso. A él no le toca nada. A nadie le toca nada. Tú te tienes que luchar tus espacios y tus derechos no se mendigan, se exigen. Y la tercera cosa que hay que hacer en Venezuela es calle. Calle y calle y calle. Pero ¿quién convoca a la calle? Sí, hubo calle y lamentablemente eso se apagó y se apagó. No se apagó, la apagaron los políticos. La oposición. Los políticos de oposición que no son precisamente los que ponen los muertos. Son los políticos de oposición, algunos de ellos, hay gente muy seria, muy valiosa, por cierto, en esos grupos, que a espaldas del país y a espaldas de los intereses de la República hacen negociaciones. Y ellos representan a los 11 millones de personas que votaron por ellos. Ellos no están hablando en motus propio. Entonces ese es el otro problema. Entonces hay un gran desencanto, un gran desánimo, un triunfo por supuesto para el chavismo, el desánimo de la gente, ¿no? Vamos a ir a una pausa.